Hola, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de Género y Deporte a través del Facebook Live de Deporte UNAM. Agradecemos a la Dirección General del Deporte Universitario por brindarnos este espacio, así como a nuestro invitado. Igualmente, agradecemos a nuestro super staff de transmisiones. El día de hoy se encuentran en controles Majo Malváez y Mercedes Calvillo, para platicarnos sobre algunos puntos de la teoría del deporte, que es un campo de conocimiento vasto. Nos acompaña René Vargas, quien desde hace más de 2 décadas es académico del Centro de Estudios del Deporte de la UNAM. Además, es autor de la publicación Diccionario de Teoría del Entrenamiento Deportivo, publicado por esta misma casa de estudios. Y a lo largo de su trayectoria ha colaborado en la Comisión Nacional del Deporte, la Confederación Deportiva Mexicana y el Comité Deportivo Mexicano. Asimismo, formó parte del equipo nacional de atletismo como corredor de fondo. Y bueno, pues muchísimas gracias, René, por aceptar la invitación y bueno, te damos la palabra para que nos comente sobre esta teoría del deporte. Bien, pues buenas tardes, buenas noches, gracias a todos. Es un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Y como pueden ver, el título es Género y Deporte, Teoría del Deporte. Vamos a tratar en esta ponencia de conjugar 3 aspectos: el deporte, las ciencias del deporte y el tema de las mujeres en el deporte a través de los récords del mundo. Y sin más, pues damos inicio. Permítame un momento porque siempre se atora mi lap aquí para avanzar. Denme un momento, por favor. Claro, no te preocupes. Gracias. Ahí tienen. Bien. Bueno, aquí tienen una imagen, es la revista de Scientific American, una revista muy reconocida. Fue un número que se dedicó al estudio de la construcción de los atletas de élite, donde toca diferentes aspectos. Y bueno, ahí tienen la imagen de una gran atleta norteamericana. Y empezamos con la siguiente afirmación. En el 2020, el año pasado, en plena pandemia, en una temporada atípica, las mujeres mejoraron 2 récords mundiales en pista. Por un lado, Sifan Hassan, es de nacionalidad etíope, que corre por Holanda. El 4 de septiembre del año pasado batió el récord del mundo de la hora, cubriendo 18.930 metros. El 7 de octubre del año pasado, otra etíope, Gideile Tesembet, batió el récord del mundo de los 5,000 metros con 14:06:62. Pero ahí no quedó la cosa. Este año, previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ahí tienen la imagen de Sifan Hassan, el 6 de junio de este año, pues batió el récord del mundo de los 10,000 metros en 29 minutos, 6 segundos con 82 centésimas. Y 2 días después, el 8 de junio, Gideile Tesembet, que ven en pantalla, batió otra vez el récord mundial de los 10,000 metros en 29 minutos, 1 segundo, 3 centésimas. Esto para que vayan viendo cómo en algunas pruebas del atletismo hay un gran dinamismo en cuanto a romper récords se refiere, y como vamos a ver a lo largo de la ponencia, en la segunda parte de esta ponencia, habrá récords que ya tienen décadas que no pueden ser batidos. La actividad física es una necesidad fisiológica de los animales en general y del humano en particular. Para estar sano no es suficiente comer los mejores alimentos con un alto valor biológico, no es suficiente dormir en cantidad y en calidad. También es fundamental moverse lo suficiente. Si no te mueves, te oxidas. El movimiento es una necesidad fisiológica, pero actualmente se reconoce que también fue una fuerza evolutiva. De hecho, en la Universidad de Harvard, un biólogo evolutivo, Daniel Lieberman, afirma que la carrera nos hizo humanos. Ahí tienen esa imagen donde vemos a nuestros ancestros, a un humano corriendo, y parece que
al movimiento no se le ha dado la suficiente importancia como fuerza evolutiva. Siempre se habla de la importancia del desarrollo del cerebro en los humanos, del desarrollo de la mano, del dedo pulgar para construir herramientas, de la construcción del lenguaje, y se ha puesto en segundo término el movimiento. Y parece cada vez con más fuerza que un conjunto de investigadores liderados por Daniel Lieberman, pues hablan de la importancia que fue el movimiento, el movernos, y específicamente la carrera. La carrera, dicen ellos, nos hizo humanos. El movimiento, aquí en esta afirmación que ven ustedes, el deporte como un fenómeno objeto de estudio de cualquier campo de conocimiento. Antes tengo que decir algo. Hay algo que se denomina cultura física. Es un concepto general que abarca 5 grandes áreas: la educación física, el deporte, la recreación física, la rehabilitación física y las poblaciones especiales, es decir, personas con alguna discapacidad. El común denominador de la cultura física es el movimiento. Como ya dije, el movimiento es fundamental para aspirar a tener una vida sana. Y dentro de este campo tan vasto que es la cultura física, donde es muy importante este concepto de cultura física para un país, hay un filósofo, sociólogo británico del siglo XIX, amigo de Carlos Darwin, de ese famoso biólogo evolutivo, escritor, autor del Origen de las especies. Herbert Spencer decía que para tener un gran país necesita de buenos animales, así lo planteaba literalmente. Y esos buenos animales son sus ciudadanos. Y una primera condición para ser un gran país es estar sano. Y la salud tiene que ver mucho con, parte de lo que ya mencioné, con el movimiento. Por otro lado, dentro de este campo de la cultura física, pues el deporte a lo largo del siglo pasado se convirtió en un fenómeno objeto de estudio de cualquier campo de conocimiento. Es decir, el deporte puede estudiarse desde la perspectiva científica, humanística, tecnológica, filosófica, estética, histórica, económica, sociológica, jurídica, política, arquitectónica, ética, étnica y un largo, etcétera. Nada más lo que mencioné es algunos campos de conocimiento que han abordado el deporte como tema de estudio. De ahí que en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, se hayan empezado a configurar la teoría del deporte y lo que actualmente denominamos las ciencias del deporte. Tanto investigadores norteamericanos como soviéticos en su momento están de acuerdo en que el deporte moderno surge en la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, de la segunda mitad del siglo XIX a la segunda mitad del siglo XX, se empezó a configurar un campo de conocimiento muy poco conocido en el medio nacional que se llama teoría del deporte. Las ciencias del deporte, la teoría del deporte es parte de esto que llamamos ciencias del deporte. El humano lleva entrenando aproximadamente 6,000 años. A lo largo de 6,000 años se ha ido configurando conocimiento, información acerca de la manera correcta de cómo entrenar. Y es así como poco a poco se fueron configurando estos campos de conocimiento que actualmente llamamos teoría del deporte, fisiología del ejercicio, bioquímica del ejercicio, biomecánica del deporte, medicina del deporte, psicología del deporte, nutrición del deporte y también campos humanísticos como la historia, por ejemplo, o la filosofía, que también estudian el deporte.
Aquí tenemos una afirmación. La aplicación de ciencia en los deportes permite a los entrenadores moverse fuera de los rumores, ensayo y error, y el uso de conocimiento empírico hacia una evaluación más objetiva del rendimiento atlético con gran predicción y control sobre el proceso de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a dejar el trabajo empírico para dar paso a una aplicación científica de esto que llamamos entrenamiento deportivo. Y esto nos va a remitir a la época de los griegos de la antigüedad. Hay que recordar que en el año 776 a.C., la mayoría de los historiadores está de acuerdo en que inician los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Aquí debo de aclarar que la fecha de 776 a.C. es porque a partir de entonces se llevó un registro de los campeones olímpicos. Pero también muchos historiadores están de acuerdo que posiblemente mucho antes ya habían existido, ya habían iniciado esto que llamamos Juegos Olímpicos de la Antigüedad, en el siglo VIII antes de Cristo. Y tenemos esta afirmación: el uso de la ciencia para asistir al rendimiento data de los antiguos griegos. Y ahora, pues vean esto, vamos a hablar de las mujeres y de los griegos de la antigüedad. En la antigüedad, en estos Juegos Olímpicos, pues se tenía prohibido la participación de las mujeres. La única mujer que podía estar presenciando los Juegos Olímpicos, de acuerdo a lo que se sabe, entre otros a través del historiador Pausanias, en unos libros que se llaman Descripción de Grecia, nos dice que Demeter Cámine, la sacerdotisa de la diosa Demeter, era la única que tenía un palco reservado para observar los juegos. Pero también hay que decir que en esas épocas las mujeres tenían unos juegos propios para ellas. Eran las ereas, o también llamados Juegos Ereos. Y dentro de estas ereas destacaban particularmente la mujer espartana. Recuerden que en esa época había ciudades-estados, las más importantes o las más conocidas eran Atenas, por supuesto, Esparta, Tebas, y bueno, aquí tienen, en Olimpia tuvieron lugar unas competiciones oficiales programadas solo para mujeres, denominadas Juegos Ereos. Es decir, se realizaban también en la ciudad sagrada de Olimpia, como los Juegos Olímpicos, como vamos a ver, se realizaban cada 4 años y participaban 16 mujeres. A la campeona espartana se le daba el laudatorio título de Crisóforos, que quiere decir portadora de oro, ya que su cuerpo llevaba en sí la garantía de un sano desarrollo del futuro embrión. Me explico. Bueno, ahí tienen a una escultura de aquellas épocas que se ha recuperado. Es la escultura de una corredora espartana. De hecho, se le conoce como la corredora olímpica. Entiendo que esta estatua está en el Vaticano, en el Museo Vaticano. Licurgo dispuso que el sexo femenino ejercitase sus cuerpos no menos que el masculino. Luego organizó para las mujeres competiciones entre ellas de carreras y pruebas de fuerza, exactamente igual que lo hizo con los varones, convencido de que de parejas vigorosas también los hijos nacen más robustos. Esto está tomado de un libro que se llama La República de los Lacedemonios. A los espartanos se les daba el nombre de lacedemonios y lo escribe un autor de esas épocas, Jenofonte. De ahí la explicación de la afirmación anterior de que a las campeonas espartanas les llamaban crisóforos, porque eran garantía de ser mujeres sanas y que iban a tener hijos sanos también. Y aquí tenemos la imagen de Atalanta. Es parte de la mitología griega, es la encarnación de la rapidez. Atalanta admiraba a la diosa de los bosques, de la cacería, y
había prometido mantenerse virgen para ser una sacerdotisa de esta diosa, de Diana Cazadora, de Artemisa, y tenía muchos pretendientes. Se dice que era una mujer muy hermosa, y entonces, para evitar las intenciones de estos pretendientes, los retaba a una carrera. Hipómenes fue el hombre que se casó con ella, ayudado por la diosa Afrodita, que le dio unas manzanas, y que cada que Atalanta alcanzaba a Hipómenes en esa carrera, es decir, ella prometió casarse si algún hombre podía vencerla corriendo. Nunca nadie pudo vencerla, excepto Hipómenes, que, ayudado por la diosa Afrodita, que se enterneció por el amor que tenía, por lo enamorado que estaba Hipómenes de Atalanta, le dio unas manzanas, y cada que Atalanta lo iba a rebasar, aventaba las manzanas. Eso dice la mitología, la leyenda, de tal manera que la pudo vencer y se pudo casar con ella. Y esa pues es parte de la mitología de los griegos. Volviendo al tema de las ereas, nos dice Pausanias, citado por Durantés, que cada 4 años las 16 mujeres tejen para Hera un peplo o túnica, y ellas mismas celebran también los juegos llamados ereos. Los juegos consisten en carreras a pie para doncellas. Estas no son todas de la misma edad. Las primeras en correr son las más jóvenes. Después de ellas corren las que le siguen en edad, y las últimas en correr son las de más edad entre las doncellas. Corren de la siguiente manera: el cabello les cuelga suelto, la túnica les llega un poco más arriba de la rodilla, y llevan el hombro derecho desnudo hasta la altura del pecho. También ellas tienen el estadio olímpico reservado para sus juegos, pero la longitud del estadio en la carrera de este nombre se les ha abreviado en una sexta parte aproximadamente. A las muchachas vencedoras les dan corona de olivo y una parte de la vaca sacrificada. Eso lo dice este autor, Pausanias, y lo tomé de una cita de Durantés. Hubo en la antigüedad varias campeonas olímpicas. También, para esto debo decir, puede que sea interesante para ustedes, que Pausanias habla de que en los Juegos Olímpicos, destinados exclusivamente a los varones, como ya lo dije, estaba prohibida la participación de las mujeres casadas. La pena era la pena de muerte. Había un monte, el monte Tipeón, así le denominaban, muy cerca de la ciudad de Olimpia, donde aquellas mujeres que transgredieran esta regla, pues iban a ser arrojadas. Se dice que Ferenice o Calipateia fue una mujer que se disfrazó de hombre para ir a ver correr a su hijo y además verlo ganar. Su hijo fue campeón olímpico. Esta mujer, además, esta Ferenice, era hija de históricas de que rompió esta regla. Con la emoción de ver el triunfo de su hijo en los Juegos Olímpicos, René, creo que no te estamos escuchando. No, creo que ya se nos fue. Inclemencias del tiempo y de la tecnología. me desconecté, ¿verdad? Sí, Sí. Disculpen, ¿dónde me quedé para retomar? nos quedamos en el disfraz para poder ver a su hijo competir. Ah, bien, hasta ahí sí escucharon. Sí. Sí. Ok, disculpen, ya ven que aquí no puedo controlar esto. Sí, no, Bien. no hay problema. Bien, sí decía que emocionada
empezó a saltar, se descubrió que era mujer, pero se le perdonó la vida precisamente por sus antecedentes. Y bueno, eso es lo único que hay, que es la única infractora de la que se tiene noticia y que esto, pues no tuvo que sufrir las consecuencias. Disculpen ustedes, pero parece que hoy tengo problemas técnicos con esto de la... Permítanme, por favor, no corre mi ponencia. Sí, no te preocupes, René. No, sí me da pena, créanme, pero bueno, no, ¿qué puedo hacer? A ver. En lo que va pasando a la siguiente información, hay una pequeña pregunta. Sí, adelante, por favor. Si hay alguna documentación de que fueran 16 mujeres, si hay alguna razón de que fueran específicamente 16 mujeres. Sí, qué buena pregunta, por supuesto, porque en aquella época había 16 ciudades, estado. Esa es la razón, de tal manera que cada una enviaba a sus, a una representante. Esa es la razón. ¿Sí me escuchan? Sí, muchas gracias. Ok, bien. Bien, y bueno, ya para terminar este apartado, la más famosa de las mujeres campeonas, aquí dice en Olimpia, y hay que aclarar, sí hubo mujeres que se declararon campeonas, no propiamente olímpicas en los Juegos Olímpicos de los varones. Un caso fue el de Quinisca o de Sinisca, para variar, de Esparta, hija del rey Arquidamo. Ahí tienen ustedes las fechas en que fue ganó la corona de olivo en los Juegos Olímpicos del 396 y del 392 antes de Cristo, pero aquí hay una razón. Ella era rica, hija de un rey. Su cuadriga de caballos ganó los Juegos Olímpicos y el premio no se le daba al que estaba a cargo de la cuadriga, sino a la dueña de los caballos. Y así varias mujeres obtuvieron la corona de olivo, que era el premio que se les daba a los campeones olímpicos. Ese dato también me pareció curioso. Y aquí está este poema: Yo, Sinisca, he ganado el premio. Dedico aquí mi efigie y orgullosamente proclamo que de todas las mujeres griegas llevé primero la corona. Fue la primera mujer que se coronó y ese es la inscripción que dejó en el templo de Olimpia, donde los campeones olímpicos tenían sus esculturas y todo esto. Si no hay más preguntas de esta primera parte, pasaría a explicar qué es esto de la teoría del deporte, aclarando o repitiendo lo que ya mencioné. Los humanos llevamos alrededor de 6,000 años entrenando. A lo largo de ese tiempo se acumuló conocimiento, experiencia acerca de cómo entrenar. Apenas en el siglo pasado se constituyó un campo de conocimiento que se denomina mundialmente teoría del deporte. Esto fue alrededor de la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué es la teoría del deporte? Estudia los fenómenos y los procesos en la actividad deportiva, así como las regularidades, los procedimientos de principios y las condiciones para la formación y el desarrollo de los resultados deportivos. Esto lo dice un autor búlgaro, Chelyabinsk. Vean la definición: estudia los fenómenos y los procesos de la actividad deportiva. ¿Cuál es la actividad deportiva? Dentro de lo que denominamos actividad deportiva, hay dos grandes fenómenos: el entrenamiento y la competición. Eso es muy importante que lo registren. No es lo mismo entrenar que competir. Hay quien puede ser muy bueno entrenando y pésimo compitiendo. Entonces, vamos a ver más adelante que la teoría del deporte tiene varias ramas. Ahorita lo vamos a ver. Y luego dice que estudia también las regularidades, los procedimientos de principios y las condiciones para la formación del desarrollo de los resultados deportivos. Si yo quiero mejorar mi rendimiento, es decir, mis resultados, pues sería bueno que mi entrenamiento y mi actuación en competencia tuvieran una fundamentación científica.
El dominio objetivo de la teoría del deporte es el perfeccionamiento deportivo en su totalidad, desde las formas iniciales de enseñanza y entrenamiento hasta la alta maestría deportiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la teoría del deporte abarca desde los estadios de iniciación deportiva, cuando estoy aprendiendo un deporte, hasta los más altos niveles de maestría deportiva, entiéndase, participación en Juegos Olímpicos, en campeonatos del mundo o batir un récord del mundo. Esos son los máximos niveles de maestría deportiva. Lleva todo un proceso como la academia, desde el kinder hasta el postdoctorado. Es un proceso que lleva años y que es un proceso de alta especialización para adquirir altos niveles, aspirar a los niveles más altos de resultados deportivos, como por ejemplo puede ser un récord nacional, un récord olímpico. ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Cuál es el objeto de estudio de la teoría del deporte? Son objeto de la investigación científica los procesos de desarrollo y regulación del perfeccionamiento estructural y funcional del individuo en las condiciones específicas del entrenamiento y la competición deportiva. De ahí se va a derivar que la teoría del deporte cuente con varias ramas. La teoría del deporte es una ciencia analítica, sintética y práctica que se basa en los resultados de las ciencias sociales, naturales y pedagógicas, siendo una disciplina científica. Esta revela, explica y generaliza los hechos que están relacionados con la actividad deportiva. La teoría del deporte es una rama generalizadora del conocimiento científico que está destinada a reflejar la esencia del deporte, las tendencias generales de su funcionamiento y desarrollo en la sociedad. Además, su parte cardinal la constituye la concepción sobre el contenido principal y formas de construcción óptima de la preparación del deportista hacia los altos logros en el deporte y las condiciones del perfeccionamiento deportivo. Esto lo afirma otro científico ruso muy reconocido, fallecido en el 2006, Lev Pavlovich Matveyev. La teoría general del deporte, desarrollada hasta el presente como asignatura y rama de la ciencia, se integra de tres partes principales. La primera es la esencia del fenómeno del deporte y de su teoría. La segunda es la teoría de la competición deportiva y del sistema de las competencias deportivas. Se conoce como teoría y metodología de la competición deportiva. Y la tercera y última es la problemática integral de la construcción sistematizada de la preparación del deportista hacia los logros deportivos, conocida como teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Estas son las tres ramas que lo integran. Y es muy importante entender que no podemos hablar de deporte si no atendemos al concepto de competencia. Por eso, dentro de la teoría del deporte hay un campo muy poco cultivado en México que se llama teoría y metodología de la competición deportiva. Y el otro campo, eso sí, algo más cultivado en México, es este que tienen en pantalla, que es la teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Esas son las tres grandes ramas que la constituyen. Aquí pueden ver ustedes un cuadro y ahí viene la fuente. Está de los dos autores que ya mencioné, el científico ruso Matveyev y el científico del deporte búlgaro Yelaskov. Ahí pueden ver ustedes cómo la teoría del deporte se vincula con cualquier campo científico o humanístico o pedagógico o con cualquier campo de conocimiento que haya necesidad para resolver los problemas que plantea el entrenamiento deportivo, es decir, la preparación de deportistas, y el otro fenómeno, la competición deportiva, ¿qué es la competición deportiva? Pues la comparación de resultados entre atletas
entrenados. Ahí pueden ver ustedes este esquema. Debo decir también que los campos de conocimiento que aparecen en esta gráfica, en esta lámina, no son todos. Es nada más para esquematizar. Como pueden ver del lado izquierdo, aparecen ramas científicas como la bioquímica deportiva o la fisiología deportiva. En la parte superior habla de filosofía. Del lado derecho menciona a la educación física, a la sociología deportiva, a la psicología deportiva, a la ética deportiva, pero también en la parte inferior se vincula con campos de conocimiento como la estadística deportiva, la metrología deportiva, la biomecánica deportiva. Entonces se vinculará la teoría del deporte con cuantas áreas de conocimiento haya menester para resolver los problemas que plantea el entrenamiento y la competencia. Y luego tenemos aquí una afirmación de un reconocido estudioso español, Juan Manuel García Manso. La realidad nos demuestra que cada día es mayor la complejidad que rodea el entrenamiento deportivo moderno. Esto nos obliga a enfrentar el entrenamiento con mayor rigor y profundidad, dando paso a la aplicación de una metodología científica que sustituya el trabajo empírico del entrenador. Y bueno, vamos a hablar brevemente, porque el tiempo corre, acerca de qué es el entrenamiento deportivo. Y aquí tienen una definición. Es una actividad sistemática de largo plazo, es decir, estamos hablando de años, graduada de forma progresiva a nivel individual, cuyo objetivo es conformar las funciones fisiológicas y psicológicas de la persona para poder superar tareas cada vez más exigentes. Esta es una definición de muchas que hay, pero no hay que olvidar que el entrenamiento deportivo está dirigido no solo a elevar el nivel de preparación física y técnica, como muchos creen. También está dirigido a elevar el nivel de la preparación táctica, de la preparación teórica, de la preparación psicológica, biológica y moral y de la voluntad. Eso sería un entrenamiento integral, no un entrenamiento parcial donde lo único que me interesa es mejorar mi físico. Un entrenamiento integral abarcaría todas estas áreas. Otra definición biológica, esta la da Wildor Hollmann, un reconocido fisiólogo alemán. Él dice que el entrenamiento deportivo es igual a la suma de todos los estímulos que recibe el organismo en un determinado lapso, con objeto de elevar su capacidad de rendimiento, la cual se expresa en una modificación funcional y morfológica. Entrenar es salir de la zona de confort. Esta lámina está en inglés, pero pueden observar donde está en la flecha en la parte superior, ahí dice carga. La carga es el trabajo que realizamos dentro de las sesiones de entrenamiento. Esa carga necesariamente va a provocar un fenómeno biológico y psicológico que denominamos fatiga. De hecho, el nombre es fatiga fisiológica, para diferenciarla de un tipo de fatiga que no deseamos, que se llama fatiga patológica. Cuando entrenamos, necesariamente deben de aparecer ciertos niveles de fatiga fisiológica. Nunca deberá aparecer la fatiga patológica. Si apareciera, pues hemos enfermado y ya hay que restablecer la salud del deportista. Pero después también pueden ver en el eje de las X otro fenómeno biológico y psicológico que se llama recuperación. Si la carga fue suficiente para el nivel que tiene la persona, provocó los niveles de fatiga adecuados y posteriormente se favoreció la recuperación, sí y solo sí, es un sí condicionado, aparecerá un fenómeno biológico también que se denomina supercompensación. Es decir, es un estado de mayor capacidad al que nos encontrábamos. No sé si esta explicación sea suficiente, si no, pues estoy atento a sus preguntas. Y aquí tenemos una cita de una mujer
una mujer que hasta la fecha ostenta el récord del mundo de 400 metros planos, Marita Koch, campeona olímpica. Ella dice, si no quieres sufrir, no puedes ganar. Pero también el entrenamiento deportivo puede considerarse como un sistema. Aquí lo tienen ustedes. El entrenador establece cuál es el trabajo que deben de realizar sus alumnos o sus deportistas. Ese trabajo necesariamente debe de provocar niveles de fatiga fisiológica. Hay diferentes niveles. Y si todo sale bien, va a provocar adaptaciones que van a ser la base para mejorar el rendimiento de la persona en cuestión. Si hay errores, esa fatiga, donde dice sobreentrenamiento, científicamente el nombre es fatiga patológica, vulgarmente conocida como sobreentrenamiento. Ese sobreentrenamiento provoca desadaptaciones, pérdidas de la salud y pérdidas de rendimiento. Y esa es una forma esquemática de entender el entrenamiento deportivo como un sistema. El entrenamiento deportivo está integrado de varias partes, todas importantes, todas fundamentales, que interactúan entre sí y que si se hace bien, si se realiza correctamente el trabajo en cada una de estos momentos, de estas partes, pues se elevará el rendimiento. Las diferentes partes que lo integran son el diagnóstico, la determinación de objetivos, la planificación del entrenamiento, la dosificación de las cargas, el control y el análisis del entrenamiento y cuando sea necesario, la corrección, si es que hubiera necesidad de corregir algo. Actualmente el entrenamiento deportivo se conceptúa como un sistema. Bien. René, y adelante. nada más tenemos otra pregunta. Adelante, por favor. Es justamente sobre el entrenamiento, que si en las cargas pudiera existir alguna diferenciación, ya sea por edad o por ser hombre o por ser mujer. Sí, por supuesto. Hay un principio que se llama principio de individualidad y es un principio muy viejo. En el libro de la política de Aristóteles, Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, alumno de Platón, Aristóteles fue alumno de Platón, pues ya ahí él dice que no todos los cuerpos admiten o necesitan el mismo tipo de estímulo y que a cada uno habrá que dar la medida justa del esfuerzo a realizar. 400 años antes de Cristo, los griegos ya tenían una idea muy aproximada de lo que actualmente se denominan principios del entrenamiento deportivo. Hay muchos principios. En mi diccionario yo recabé más de 50. Uno de ellos muy famoso, muy citado, se llama principio de individualidad. Por supuesto que no es lo mismo entrenar a varones que a mujeres, a niños que a personas ancianas, a jóvenes sanos y altamente entrenados, o a personas que están enfermas y deben de entrenar, eso no lo mencioné. El ejercicio actualmente se reconoce como parte de un tratamiento en muchas de las enfermedades biológicas y psicológicas. Y todo esto va permeando, va determinando qué tipo de entrenamiento es el que necesita una persona. Principio de individualidad. No sé si esta respuesta sea suficiente y pueda continuar. Sí, René, gracias. Bien. Hablando de esta complejidad, pues ahora se habla de un equipo multidisciplinario. Aquí brevemente nada más señalo que la célula del entrenamiento es el entrenador, ese es el jefe del entrenamiento, y sus alumnos, sus deportistas. Esa es la célula. Como se ha complejizado mucho el entrenamiento, sobre todo en el deporte de alto rendimiento, han surgido una serie de colaboradores, no de jefes, de colaboradores del entrenador. El metodólogo, el bioquímico, el médico, el masajista, el biomecánico, el psicólogo, en el caso del ciclismo, el mecánico, en el caso de los deportes artísticos, el coreógrafo. Es decir,
Mientras más alto es el nivel, más compleja se vuelve la tarea del entrenador y requiere el criterio, el juicio, la opinión de especialistas en campos donde él no es experto. Esa es la idea de un equipo multidisciplinario. La idea fundamental de recurrir a otros expertos es continuar con la mejora del rendimiento de sus alumnos, de sus deportistas. Aquí me voy rápido porque según mi cronómetro ya llevamos 41 minutos y bueno, apenas vamos a entrar a esto, a hablar de las mujeres, de diferencia de rendimiento entre varones y mujeres. Ahí tienen una caricatura que expresa cómo ha estado en desventaja la mujer con respecto al varón. Recuerden que el objetivo de la teoría del deporte es, dicho en palabras sencillas, elevar el rendimiento de cualquier persona. No importa quién sea, un joven, una persona vieja, un varón, una mujer, un niño, un joven, un adolescente. Su objetivo último es continuar elevando el rendimiento. Vamos a hablar un poco de diferencias de rendimiento entre varones y mujeres, aceptando como premisa que por muchos siglos a la mujer se le ha limitado tanto en el campo académico como en el campo deportivo. Y aquí tienen una fotografía pues que es icónica para el movimiento femenino actual, pues donde a Katrin Schweizer, la chica, la mujer que lleva el número 261, está corriendo el maratón de Boston, es el año de 1969, el país pues es la primera potencia, Estados Unidos de Norteamérica, estaba entonces prohibido que la mujer participara en maratones. Un juez se da cuenta, ella va con pants, con cabello corto, disfrazando sus formas femeninas, y pues su esposo ahí ayuda a que, va acompañada de su esposo, pues a que el juez no la eche literalmente. Y aquí empiezo con una afirmación de una mujer investigadora en fisiología, Kristen Wells. Aunque todavía queda mucho por aprender sobre las interrelaciones de estos aspectos de la vida humana, queda claro que el ejercicio por y en sí mismo no es perjudicial para la función reproductora de las chicas y mujeres jóvenes. Es asimismo evidente que la menstruación tiene poco efecto sobre el rendimiento físico. Esta es una afirmación de Kristen Wells. Continúa esta investigadora. Los récords mundiales femeninos en muchas pruebas puede que nunca lleguen a igualar a los de los hombres, pero queda claro que los prejuicios sociales y no las limitaciones biológicas estrictas han jugado un papel en la limitación de los logros femeninos hasta la fecha. A medida que un mayor número de estos prejuicios son desechados, los récords de las mujeres seguirán mejorando y los resultados de hombres y mujeres serán más parecidos. Sin embargo, las diferencias específicamente deportivas probablemente seguirán existiendo. Y continúa Kristen Wells. Por ejemplo, las diferencias sexuales en la composición del cuerpo pueden ser ventajosas en la mujer en natación y una desventaja para las carreras. La mayor cantidad de grasa corporal en las mujeres proporciona una buena flotación y reduce la resistencia corporal en el agua, así como un mejor aislamiento contra el frío. Al correr, sin embargo, más grasa en el cuerpo es desventajoso porque no contribuye en modo alguno a la propulsión del cuerpo hacia adelante. Al contrario, una mayor cantidad de grasa en el cuerpo representa una carga más grande que hay que arrastrar. Otra vez, Kristen Wells. Por ejemplo, para atravesar el Canal de la Mancha, donde varias mexicanas ya lo han hecho, atravesar el Canal de la Mancha, no solo de ida, sino también de ida y de vuelta, pues la grasa, como dice esta lámina, ayuda a que no gasten tanta energía en flotar, y ahí hay un problema, el frío que hay en ese mar del Canal de la Mancha, y tener ciertos niveles de grasa ayuda no solo a generar energía por medio de la lipólisis, sino también como un aislante contra el frío. Acerca de los récords mundiales femeninos. Ahí tiene la imagen
de la muy bella Yelena Isinbayeva, no recuerdo ahorita con precisión, creo que 14 veces récord del mundo en salto con pértiga, campeona olímpica, y leemos lo siguiente. También sucede que, más bien, inesperadamente, los récords mundiales femeninos están mejorando más rápido que los hombres. Este ritmo de superación fue extrapolado por Brian Wibb y Susan Ward de la Universidad de California en un artículo en Nature titulado ¿Adelantarán pronto las mujeres a los hombres? Pronosticaban en ese artículo que si el ritmo de superación continúa como lo ha hecho durante los últimos 50 años, para el año 2035, en la mayoría de las competiciones, las mujeres adelantarán a los hombres y bastante antes en las pruebas de resistencia, tales como el maratón. Sin embargo, la mayoría de los observadores creen que esos ritmos o velocidades de mejora de rendimiento, tanto en categorías femeninas como masculinas, no se pueden mantener. Tendremos que esperar hasta el 2035 para salir de dudas. Bueno, es obvio que hay diferencias por sexo. De acuerdo con Satsyorsky y Donskoy, la motricidad presenta diferencias entre hombres y mujeres. Estas diferencias están dadas por causas biológicas y sociopsicológicas y se desarrollan gradualmente. Existe fundamento para afirmar que estas diferencias están provocadas en mayor medida por factores sociopsicológicos y no biológicos. Es decir, todos estos autores citados, tanto varones como mujeres, reconocen que ha habido un lastre social que ha evitado el desarrollo pleno de las mujeres en el campo del deporte. Por supuesto que esto no quiere decir que no haya evidentes diferencias entre varones y mujeres anatómicas, fisiológicas, psicológicas. Por ejemplo, en cuanto al cerebro, se admite que hay diferencias en cómo sienten, cómo piensan, cómo viven una situación, el cerebro de un varón versus el cerebro de una mujer. Las diferencias del rendimiento deportivo entre géneros es otro fenómeno a destacar, otro fenómeno propio del campo de la teoría del deporte. En ese sentido, el maratón ofrece un ejemplo interesante, considerando que por mucho tiempo estuvo limitada la participación femenina en las pruebas de resistencia y particularmente en el maratón. Su avance es extraordinario. Es en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 cuando las mujeres corren oficialmente el maratón en unos Juegos Olímpicos. Años antes, en algunos maratones se prohibía la participación femenina. Cada vez se reduce más la diferencia entre los tiempos realizados en esta prueba entre hombres y mujeres. Las fondistas kenianas han contribuido significativamente en la disminución de la diferencia. Esta vertiginosa mejora de las últimas décadas muestra un fenómeno sociológico, no fisiológico. Como el número de mujeres maratonistas se ha incrementado, las atletas con talento para correr esta distancia ha crecido y el récord mundial femenino ha progresado fenomenalmente. Ahí tienen ustedes el récord mundial de los hombres, el actual. Ahí en la imagen aparece Eliud Kipchoge, 2 horas, 1 minuto, 39 segundos, implantado en el maratón de Berlín. Y aquí tenemos a la atleta keniana, ahorita vemos su nombre, en el maratón de Chicago en el 2019 corrió en 2:14:04, 2 horas, 14 minutos, 4 segundos, recortando la distancia que hay entre el récord mundial de hombres y de mujeres. Ahí tienen ustedes los dos récords. En el 2018, en el maratón de Berlín, Eliud Kipchoge rompió el récord vigente de los hombres, y en el maratón de Chicago, el 13 de octubre del 2019, se me va el nombre de la corredora keniana, bueno, lo mejoró, disculpe. Y bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre el récord del mundo de maratón de hombres y de mujeres? Está en 12 minutos con 25 segundos, lo que representa un 10.2%.
Aquí hay que decir que tanto el récord del mundo de maratón en hombres como en mujeres es dinámico, a diferencia que en otras pruebas los récords están estancados. Piensen ustedes en el récord de salto de longitud, donde en el estadio de CEU, en Ciudad Universitaria, en 1968, en octubre para variar, Bob Beamon rompe el récord del mundo con 8.90. Pasan casi 23 años, por meses no se cumplieron los 23 años, y en el Campeonato Mundial de Tokio de 1991, Mike Powell salta 8.95, y de 1991, de agosto del 91 al día de hoy, ese récord no se rompe. Aquí tenemos el récord del mundo de los 100 metros, una prueba que exige no velocidad, como torpemente dicen algunos, exige rapidez. Ese es el nombre correcto. El récord del mundo está en 9.58, lo implantó Bolt en el Campeonato Mundial de Berlín, Campeonato Mundial de Atletismo de Berlín, en 2009, y aquí está la imagen de Florence Griffith, que murió en 1998, lamentablemente. Ahí tienen, Florence Griffith Joyner tiene hasta la fecha el récord del mundo en 100 metros, 10 segundos con 49 centésimas, y lo rompió en 1988, hace 12 y 13, 20, 12 y 21, 33 años. Y no se ha podido romper, no lo han batido las mujeres. El récord del mundo de varones lo tiene Usain Bolt de Jamaica, 9 segundos con 58 centésimas, lo rompió en el Campeonato Mundial de Berlín el 16 de agosto de 2009. La diferencia es de 91 centésimas y correspondería a un 9.4%. ¿Me están escuchando, perdón? Sí. Claro. Sí, bien, porque como no me dicen que ya faltan 10 minutos, digo, igual estoy hablando solo, pero no, bueno, bueno que me escuchan. Está muy padre, muy interesante. Qué bueno que les guste. Bien. ¿Puedo continuar o ustedes me dicen, por favor, qué debo hacer? Sí, nada más que pues ya nos quedan pocos minutos, entonces para poder ir cerrando, por favor. Sí, bueno, para poder ir cerrando, mira, vamos a hablar muy rápidamente de los mitos. Aquí los tenemos. Marco histórico, desarrollo de los viejos mitos. Durante siglos la cultura occidental se ha asentado, entre otros, en el principio de que las mujeres son diferentes de los hombres, inferiores y dependientes. Siguiendo a Eitzen y Sachs, 1978, se pueden distinguir 3 mitos fundamentales que surgieron en los años de aparición y desarrollo del deporte moderno. Mitos que han contribuido poderosamente a mantener a muchas mujeres alejadas de las actividades deportivas. 3 mitos fundamentales. La actividad deportivo-atlética masculiniza a las mujeres. Segundo, la práctica deportiva es peligrosa para la salud de las mujeres. Y tercero, las mujeres no están interesadas en el deporte y cuando lo hacen no lo ejecutan bien como para ser tomadas en serio. Primer mito, las mujeres que han hecho gala de buena condición física han sido estigmatizadas con ser masculinas. En este caso, la masculinidad se refiere a la estructura corporal y a los patrones de conducta sin hacer otras consideraciones de tipo biológico. Este mito se apoya en los modelos culturales de conducta y apariencia de lo masculino y lo femenino que identifican masculinidad con muscularidad y feminidad con delicadeza y fragilidad corporales. Segundo mito, se suele decir que la intensa actividad física en las mujeres comporta cambios en el ciclo menstrual, puede dañar los órganos reproductores y los senos, tiene efectos negativos en la fertilidad y capacidad reproductiva e incluso puede desequilibrar su sistema nervioso por no tener tanta resistencia psicológica como los varones. Tercer y último mito, las mujeres ni están interesadas seriamente ni son particularmente buenas en el deporte.
se ha apoyado en el supuesto falso de una innata falta de predisposición de las mujeres hacia el deporte, en lugar de tener en consideración el proceso de socialización de las mujeres que favorece su inactividad física deportiva y las desanima a que realicen deporte. Y bueno, aquí ya no voy a poder comentar todo esto, sencillamente hago la invitación al público en general y a las mujeres que integran este auditorio en particular, pues de cultivar el tan poco cultivado campo de la teoría del deporte en México y de las ciencias del deporte. Ojalá y las personas que escuchan se interesen por dedicar sus estudios de profesionales de licenciatura y de posgrado a dirigir sus tesis, no importa qué carrera estén estudiando, hacia este interesante fenómeno que es el deporte y que, como lo dije al inicio de esta ponencia, puede estudiarse desde cualquier perspectiva. No hay ningún campo de conocimiento que se pueda sustraer al estudio de la teoría del deporte y de las ciencias del deporte. Les agradezco su atención y si hubiera alguna pregunta, si hubiera tiempo para alguna pregunta, estoy a la orden. Gracias. Muchas gracias, René. Bueno, ahí ahorita en la audiencia hay muchos saludos para ti, mucho reconocimiento y desafortunadamente Gracias. se nos ha terminado el tiempo. Sin embargo, pues fue una gran plática, aportaste demasiado desde la teoría del deporte, ver estas diferencias de los récords, saber todas estas diferencias también en las cargas de entrenamiento, pues ojalá que te tengamos en otra oportunidad como invitado y bueno, pues muchas gracias por transmitir tu conocimiento. Sí, gracias a todos ustedes, gracias por la invitación y como saben estoy siempre dispuesto a hablar de teoría del deporte. Gracias a todos, hasta pronto. Sí, muchísimas gracias, René. Igual, bueno, vemos en la pantalla la forma en que te podemos contactar. Igual si tienen algunas dudas en las retransmisiones sí, que vean de este segmento. Y también les recordamos que si tienen algún interés de ver algún tema en este segmento de género y deporte, nos pueden escribir al correo género@deporte.unam.mx. Recuerden, ponte Puma, ponte la vacuna, ponte el cubrebocas y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.